¿Cómo están? Buenas noches, el Señor los continúe bendiciendo. La palabra la vamos a leer en Proverbios 3, versículo 5 y 6. ¿Sí? Vamos a declarar que es una palabra viva y eficaz para nuestras vidas. Amén. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Bueno, este versículo nos ayuda a que nosotros nos tenemos que pedirle permiso y autorización a Dios para hacer cualquier cosa, porque a veces nosotros en nuestras fuerzas no podemos, ¿sí? En nuestra propia carne no podemos tomar buenas decisiones. Aquí hay conceptos claves en donde se define pues el versículo como tal, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. La palabra fíate es confiar plenamente en Dios, y no solo cuando todo va bien, sino también en los momentos más difíciles. Amén. También aquí nos habla de que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, ¿sí? Tenemos que reconocer que nuestra comprensión es limitada y que necesitamos la sabiduría de Dios para asimismo tomar decisiones en nuestras vidas. Amén. Reconocerlo en todos tus caminos, incluir a Dios en nuestras decisiones, planes y acciones diarias. Él enderezará tus veredas, ¿sí? Dios guía y dirige el camino de quienes confían en Él. Amén. Aquí hay puntos importantes en donde se habla de la confianza en Dios, que debe ser completa y no a medias. Segundo, aquí también nos habla de participar en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo al Señor Jesucristo. La sabiduría humana tiene límites, la de Dios no. Cuando tú hablas en tu propia carne, tú vas a tener un límite en eso. En cambio, en Cristo Jesús tú puedes tener proyectos puedes tener propósitos, y Él no tiene límites. El otro, la obediencia y la confianza van de la mano, ¿sí? Tú tienes que tener obediencia y confiar en Dios para que así sean uno solo y puedan tomar buenas decisiones en la vida en Cristo Jesús. Dios promete dirección a quienes le buscan sinceramente. Amén. Si aquí en este contexto hay versículos pues que nos enseñan a tener buena sabiduría, como la de Salomón, que dirigió a su hijo. Esto no se trata simplemente de obedecer, de obtener conocimiento, sino de aprender a vivir bajo un direccionamiento de Dios. La idea central es que la verdadera sabiduría comienza cuando confiamos en Dios, más no en nuestros propios criterios. Amén. Bueno, aquí nos habla de fíate en Jehová con todo tu corazón, ¿sí? Aquí la palabra fíate, como le decía, es confiar, es depender y descansar en Dios, ¿sí? Aquí todo esto también significa en confianza parcial y una profunda confianza en Cristo Jesús. De todo tu corazón significa que tienes que confiar en Él con toda tu mente, con toda tu voluntad, con tus sentimientos y con todas tus decisiones. Amén. Y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿sí? La prudencia es la capacidad de razonar y tomar decisiones, ¿sí? La Biblia no dice que pensar sea malo. Dios nos dio inteligencia. Lo que advierte es que no debemos poner nuestra confianza final en nuestras propias comprensiones. Amén. Muchas veces pensamos que yo soy lo mejor, que yo tengo el control y que yo resolveré todo. Pero esto es mentiras, ¿sí? Porque aquí tenemos que recordar
que nuestra perspectiva es limitada, que lo que yo sienta o lo que yo piense es limitado, que en cambio que si estamos con Dios, Él no va a ver eso, no va a haber esa limitación, sino al contrario va a estar ahí aún más respaldándonos y haciendo que esto sea más largo y profundo. Amén. Aquí, por ejemplo, también otra que dice, reconocerlo en todos sus caminos. Esto significa buscar su voluntad, consultarnos en oración, honrarlo con nuestras decisiones y vivir de una manera en el que tenga Él el primer lugar. Amén. Bueno, la palabra clave aquí es todos, ¿sí? No dice algunos caminos, en todos los caminos, ¿sí? Por ejemplo, en el estudio, en el trabajo, en la familia, en las amistades, en el matrimonio, finanzas y finalmente un hermoso ministerio, ¿sí? Otra palabra clave que es, y Él enderezará tus veredas, ¿sí? La vereda quiere decir tu camino, ¿sí? La promesa no es que nunca habrá dificultades, porque vamos a ver dificultades en todo momento, ¿sí? La promesa es que Dios dirigirá el camino correcto, ¿sí? Que a pesar de la dificultad, Él nos da un camino correcto para que nosotros andemos. Dios también abre puertas, cierra puertas, nos corrige en decisiones que nosotros tomemos, en los direccionamientos que nosotros tenemos, nos protege de errores que no vemos, pero saben que ahí están. Cuando nosotros caminamos en Él, Él incluso las pruebas pueden convertirse en oportunidades para crecer espiritualmente. Amén. Aquí también nos enseña que tenemos que buscar la voluntad de Él y no la voluntad de nosotros, ¿sí? Que con Cristo nos muestra el modelo perfecto de confianza y obediencia, ¿sí? Aquí también pues hay unos puntos claves: que la confianza en Dios debe ser completa, que nuestra comprensión humana tiene límites, que Dios desea participar en todas las áreas de nuestra vida. La obediencia es una expresión de confianza, ¿sí? Es entregarle la confianza al Señor Jesucristo. Dios nos promete dirección a quienes lo buscan sinceramente, o sea, de corazón, constricto y humillado. Confiar en Dios no elimina las pruebas, pero sí nos da guía en medio de ellas. La verdadera sabiduría comienza cuando nosotros reconocemos que nuestra dependencia viene de Dios y no del mundo, ¿sí? Son puntos claves, son puntos específicos en donde nosotros tenemos que poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Es en donde Él nos guía, porque nosotros nos equivocamos cuando tomamos decisiones en la vida, en nuestra carne y en nuestra propia prudencia, pero no lo hacemos literalmente porque en realidad le confiamos a Dios, sino porque lo queremos hacer de esa manera, porque es la voluntad de nosotros y no de Dios. Entonces yo los invito a que confíen en Dios, a que le coloque todo en manos de Dios, cosas que vayan a hacer, todo lo que usted vaya a hacer, todo colóqueselo a Dios, cualquier decisión, cualquier cosa que usted vaya a tomar, el camino que vaya a elegir, a Dios. Hay que colocarle todo eso. Recuerden que la palabra está en Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6. El Señor los continúe bendiciendo.